Muy buenas tardes, licenciado y compañeros. Mi grupo el día de hoy les hablará de la medicina en la antigua Grecia. Mi nombre es Daniela Castro Maput y mis compañeros se van a presentar a continuación. Mi nombre es Marina del Carmen Cotero Orellana. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Paola Fermán Ríos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alfredo Enrique Figueroa Noches. Buenas tardes, mi nombre es Jairo Daniel Funes Campos. Un cordial saludo para todos. Mi nombre es José Alberto Funes Rivera. Bueno, a continuación les voy a dar una pequeña introducción de lo que es la medicina en la antigua Grecia. Se puede hablar de medicina tanto como de periodos culturales e históricos. El tratamiento de las enfermedades humanas varían de gran manera y dependen de los antecedentes históricos que en estos residen. La medicina griega no es la excepción y también se fue formando desde los más antiguos conocimientos que veían enfermedades diferentes y como las que son actuales. También la medicina se basaba también en paradigmas mágicos religiosos que vamos a ir explicando a medida que vaya avanzando la exposición. Buenas tardes, yo les hablaré sobre el nacimiento de la medicina en la antigua Grecia. La cultura de los griegos forjó su medicina desde el ámbito popular y militar. La popular tuvo un componente empírico y otro religioso, que se desarrolló en los templos de Esculapio, que eran los asclepios, y sus sacerdotes, que eran los asclepiades. Esto se puede decir que la medicina militar se exhibe en la obra de Homero. Ahí revela amplios conocimientos en el tratamiento de heridas. También se dice que esta práctica era parte de la formación de los guerreros, o sea que no solo le enseñaban a cómo combatir, sino que también a cómo curar sus heridas. En esta obra también habla que los mismos héroes de guerra estaban sometidos a curar a los demás soldados que habían salido heridos. La batalla de Troya levantó una serie de interrogantes importantes en cuanto a tratamiento y cuidado que se les daba a las heridas de guerra. En la obra Ilíada nos habla que Macao se dio la tarea de sanar una herida de flecha del rey espartano Menelao. La historia nos narra el procedimiento que Macao empleó. Primero se dice que él vio la herida, luego vio el estado del paciente, que estuviera estable, y luego retiró la sangre que había derramado. Y por último administró un tratamiento. Desde ese entonces se creía que las personas que practicaban la medicina eran profesionales de renombre y que estaban al servicio de la ciudadanía. Y un dato curioso también que en el siglo V a.C. se abre la primera escuela de medicina en la isla de origen de Hipócrates. Como ya antes mencionaba mi compañero, Hipócrates era un médico griego nacido en la isla de Kos, Grecia, en el año 460 a.C. Hipócrates fue visto como el médico más grande de todos los tiempos y médica en la observación y en el estudio del cuerpo humano. Hipócrates rechazó los puntos de vista de sus contemporáneos y consideraba que la enfermedad era producida por supersticiones, como la posesión por espíritus diabólicos o la caída del favor de los dioses. Hipócrates hizo muchos aportes a esta rama de la medicina en la antigua Grecia, en los que podemos mencionar profesionalismo y seriedad del médico. Aquí entra lo que es la honestidad del médico, limpieza, trato humano y comprensión hacia los pacientes. Otro aporte que hizo fue la importancia de la observación y documentación por parte del médico. Y es que este se basó en la observación y en el razonamiento. Dejaba de lado la superstición que la religión curaba las enfermedades y se observaba que las enfermedades tenían síntomas que deberían de ser revisados para su determinación. Los aportes fueron importancia del ambiente en la salud, importancia en la higiene y en la prevención y curación de enfermedades.
Este también contribuyó a la curación de enfermedades que se requieren de inmovilidad. Y es que se dedicó a estudiar cómo trabajaba el cuerpo y su anatomía. Un ejemplo de ello fueron las luxaciones óseas y los esquinces. Y de estos análisis se expandieron los conocimientos que se tenían de los tendones y de los huesos. Un aporte muy importante que tuvo Hipócrates fue el juramento hipocrático, que se le atribuye a él. Y es que este es un compromiso a mantener esos valores que los nuevos médicos adoptan al iniciarse en la nueva profesión de la medicina. Siguiente, por favor. Como podemos observar, aquí tenemos todo lo que recita el juramento hipocrático. Y es que este se divide en dos partes. La primera especifica los deberes a sus maestros y sus obligaciones al transmitir el conocimiento médico, mientras que la segunda parte es un breve resumen de la ética médica. El primer filósofo griego en expresar interés por temas médicos en la antigua Grecia fue Pitágoras. Se creía que él, así como los números son pares o impares, todos los fenómenos naturales estaban constituidos. Él creía que un balance, como un ejemplo, ¿verdad? Él creía que nosotros tendríamos que estar en un ambiente medio, ni tan helado ni tan caliente, para tener una buena salud. Y él nos daba un ejemplo, ¿verdad? Que un exceso de calor causa fiebre y uno de frío ocasiona resfriado. Esto en día podemos saber, ¿verdad? Que un resfriado no se causa solo por el frío, ¿verdad? Pero él así lo consideraba. Su teoría de los 4 elementos, aire, agua, tierra y fuego, cuya combinación es esencial de todo lo creado, fue parte integral de la interpretación de los fenómenos naturales y de la medicina durante los siglos. Y recuerda teorías similares a las que lo referimos al hablar de la medicina en China y en la India. Siguiente. Culto al dios Asclepio, precursor de la medicina en la antigua Grecia. Para adentrarnos un poco más a saber quién es Asclepio, y es que les mencionaré que este es un dios menor que hace parte de la mitología griega, siendo reconocido por ser el dios de la medicina y la curación. Este era hijo del dios griego Apolo y una bella virgen, pero mortal, llamada Coronis. Se dice de que Asclepios, desde que era tan solo un niño, se le educó para que aprendiese todo aquello que estuviese relacionado con el arte de la curación. Como ya íbamos comentando, en los primeros tiempos de la cultura griega, la visión que se tenía sobre el proceso terapéutico estaba muy marcado por la creencia que la salud de uno dependía de los deseos y voluntades de los dioses del Olimpo. Asclepios tuvo tanta habilidad que se pudo desenvolver en la vida y pudo pudo revivir los muertos y traerlos a la vida. Y es que como respuesta a ello, Zeus, un poco temeroso de ver el más allá, decidió matarlo con un rayo. Y es así como este personaje, Asclepio, se convirtió en una deidad. Siguiente, por favor. ¿Cómo le rendían culto en la antigua Grecia? Se construyeron santuarios denominados Asclepios en honor a los Asclepiades. Y estos eran visitados por gente necesitada de curación. Los santuarios más importantes fueron Epidauro, el de Trica, Lisbón y el de Cos, siendo Epidauro el más importante de estos 4. Cada templo era un conglomerado de los edificios e instalaciones cuyo tamaño y opulencia dependían de sus riquezas e importancia. El santuario de Asclepios estaba dividido en 3 partes. Un templo principal donde se encontraba la estatua del dios Asclepio. Aquí podemos observar que esta es una representación de lo que las personas le rendían tributo, la imagen del dios Asclepiades. Un tolo donde se encontraba un estanque o manantial,
y el Abaton, que era la sala donde dormían los enfermos para que se produjese la curación. Y es que se decía que en estos santuarios los sacerdotes dormían para que en sus sueños el dios Asclepiades les revelara cómo se iba a tratar la enfermedad que ellos tenían. Respecto a los atributos del dios griego, se le representaba siempre con una serpiente enrollada en su bastón, coronas de laurel, piñas y un perro o una cabra. El más común que podemos ver hasta hoy en día como símbolo de la medicina es las serpientes enrolladas en un bastón. Y es que según expertos, este es un animal que vive sobre la tierra y también en su interior. Dentro de los antecedentes de la medicina en la antigua Grecia podemos mencionar a aquellas personas conocidas como cuidadores. Estos eran los encargados de los enfermos. Sus conocimientos se basaban meramente en la experiencia. Podemos encontrar cuatro grupos. Los esclavos. Estos eran asistentes de los practicantes de la medicina, quienes realizaban acciones como la aplicación de dietas, baños y compresas. También tenemos a los médicos técnicos. Su función era educativa para el ciudadano, es decir, dar información acerca de cómo cuidar su salud. Estos era solo para la clase influyente, ya que las personas comunes no tenían el beneficio de tener estos conocimientos. También tenemos a los cirujanos, quienes en base a su experiencia eran encargados de la recolección y administración de hierbas y raíces, y también manejaban el masaje y la gimnasia. También tenemos a las parteras, que era un grupo de mujeres encargadas de los partos cuando estos aún no tenían ninguna complicación y eran llevados a cabo de manera natural. También tenemos a los médicos preparados, quienes son aquellos médicos griegos sucesores de Hipócrates, llamados también iatros. Estos estaban instalados en clínicas llamadas iatreio. Tenemos dentro de estos los aprendices médicos, que eran aquellos que aprendían con un maestro a diagnosticar y pronosticar. Además, ejercían técnicas manuales como sangrías, aplicación de lavatinas, colocación de ventosas y operaciones quirúrgicas superficiales. También tenemos los tipos de médicos, quienes son los médicos públicos, o mejor llamados como demosioi y atroi. Pertenecían a una institución certificada y eran elegidos por la Asamblea de Atenas, quienes les daban la clínica donde ellos podían atender a sus enfermos. Y también el Estado era el que pagaba las medicinas. Estas medicinas eran pagadas por el impuesto llamado iatricón. Tenemos también a los médicos militares. Estos estaban encargados de la curación del ejército, como lo menciona en la Ilíada. Tenemos también a los pedrotivas, que ejercían la medicina de gimnasio. Tenían el papel como instructor o masajistas. También tenemos a los médicos con ejercicio libre, que también son conocidos actualmente como la medicina privada. Hola, hola. A mí me toca hablar sobre qué es la salud de los pueblos griegos. Bueno, para hablar de esto tenemos que abordar el concepto de lo que es la salud y la enfermedad en lo que era la antigua Grecia o en el pueblo griego. Podemos determinar de que la enfermedad se creía que era un castigo de los hombres, ya que era relacionado a que si ellos se portaban mal en su vida, posiblemente se hacían una acción mala, un dios les iba a mandar un castigo, iba a lanzar sus saetas sobre ellos, y esto iba a ser propiamente, esto iba a salir como una enfermedad o iba a ser atacado en base a una enfermedad. Bueno, las personas que tenían esta idea eran bastante comunes en los pueblos en ese momento de la historia. Después de eso, se puede decir de que las personas para combatir esta enfermedad iban a lo que era ciudades, como la compañera anteriormente dijo, la ciudad del Epidauro, en la cual a ellos alababan al dios Asclepio o Esculapio, ya que los romanos lo veían como el dios Esculapio y los griegos Asclepio. Bueno, siguiente, por favor. Después de esto aparece un ser, el cual fue el más reluciente en ese momento, o que fue el que determinó
lo que en serio era lo que era la enfermedad y lo que era la salud. Este personaje se llamaba Hipócrates. Era un médico el cual él dijo de que lo que era el proceso de la enfermedad estaba relacionado con la naturaleza. Este personaje, habían personas que no le creían o que quizás no creían en este momento porque ellos estaban tan enfrascados en lo que era el paradigma mágico religioso de creer de que todo venía en base a un castigo divino. Bueno, después este señor Hipócrates formuló lo que fue el diagnóstico terapéutico y ético, que es el que en lo que en la actualidad es el cómo poder tratar a un paciente y pues cómo determinar lo que él puede pasar o sufrir. Claramente lo que es el diagnóstico terapéutico y ético de la actualidad es muy diferente de lo que fue en su momento, ¿verdad? Siguiente, por favor. Bueno, después de esto podemos decir de que Hipócrates fue uno de los precursores de su escuela, la cual se llamó la Escuela de Cos, que fue que ellos se basaban en el cuidado del paciente y el pronóstico. Después está la otra escuela famosa en Grecia, la cual era Nido, que se concentraba en el diagnóstico. Hipócrates se puede decir de que fue el más listo en el momento de poder ayudar a las personas, ya que él decía de que podían hacer diversas eh, mezclas para poderse sentir mejor, ya sea si la persona llegaba con un dolor, malestar, él podía decir, ¿verdad?, a las personas que él había enseñado en base a lo que fue el Corpus Hipocrático, que fueron unas novelas escritas. Se puede decir que por Hipócrates, pero también tuvieron un aporte los estudiantes de él. Actualmente la escuela que más se puede decir de que está enfrascada en los sistemas de salud puede ser lo que es la escuela de Nido, porque es que ellos se concentraban solo en el diagnóstico. En la actualidad, los personajes médicos o los profesionales como tal ya no se toman el tiempo para poder, así como tomar esa ayuda tan humana, humanitaria, lo que es el paciente, sino que ahora solamente se basan en lo que es el diagnóstico, en lo que el libro dice y ellos determinar un diagnóstico y poder combatir lo que es la enfermedad. Muchas gracias. El concepto de salud de los griegos, ellos se basaban en las creencias de sus dioses. El dios Esculapio o Asclepio, también se le conoce de esa manera, era el dios de la salud, quien vivió 1250 años antes de Cristo, el cual tuvo dos hijas, Panacea e Igea. Panacea era la diosa de la curación, la cual determinaba qué procesos terapéuticos se iban a dar a los pacientes para curar sus enfermedades, y la cual proporcionaba las medicinas, la cual en ese tiempo eran pócimas o pociones. Igea fue la que formuló el concepto de higiene. Era la diosa del arte de estar sanos, que se puede entender como el orden natural de las cosas. Eh, Platón planteaba que era mejor tener salud que tener dinero, porque si estaban enfermos de nada les servía ser ricos, lo cual lo podemos aplicar a la realidad que vivimos hoy en día. Al principio de la pandemia, cuando no se conocía mucho sobre esta enfermedad, de nada servía tener dinero porque no había una cura, igual la gente siempre moría. Eh, Hipócrates fue el mayor representante que planteaba que una vida sana es una fuente de riqueza, lo cual hoy en día es una base fundamental en la promoción de la salud. En los tiempos de Homero se les pedía a los dioses que les pudieran dar una vida sana, por lo general en la vejez, que pudieran tener una vejez plena, libre de enfermedades, para no sufrir. En ese tiempo, Pitágoras, los seguidores de él no solamente fueron médicos, sino que también era una secta religiosa que también promovía que una vida sana y pura se conseguía a través de dietas y, y prácticas saludables.
Epicuro era un filósofo, el cual proponía que la música era algo terapéutico y que las cosas positivas ayudaban a la salud. Los griegos fueron elitistas al momento de aplicar las prácticas de salud. ¿Por qué? Porque ellos solamente brindaban la mejor atención, la información sobre la higiene para tener una mejor salud a los aristócratas, que eran los ricos, los más pudientes, ya que ellos lo tenían todo. No les faltaba nada, sin problema podían acceder a la salud. En cambio, los esclavos, los más pobres, no podían porque ellos tenían que ganarse eh, el pan de cada día con el sudor de su frente. En este tiempo, los griegos, además de ser selectivos, también exageraron con el término de higiene, ya que Platón hizo la crítica de que esto llegó a considerarse como algo enfermizo, como una enfermedad mental, en vez de ser algo positivo, ya que ellos exageraron mucho en estas prácticas. Eh, siguiente, por favor. Los efectos de la medicina en la antigua Grecia. En un principio, los griegos creían mucho, asociaban mucho el estar sanos o enfermos con la religión debido a todos los dioses que ellos tenían. Eh, para ellos era algo positivo que los templos estuvieran cerca de los ríos, o los cuales así los construían en todos los lugares, porque le atribuían propiedades curativas al agua, en la cual si ellos bebían de esas aguas, ellos podían ser sanos. Otra creencia que ellos también tenían era de que las personas llegaban a un templo, le daban una ofrenda al dios y por producto de esa ofrenda, el dios posteriormente, a través de un sueño o una visión, les iba a revelar qué era lo que ellos tenían que hacer para poder estar sanos. Si esto no se cumplía, la persona podía ir a otro templo a pedirle a otra deidad, o sea, a otro dios de los muchos que ellos tenían, y ver si éste le cumplía el milagro, pues, de sanarlo. Pero esto cambió, pasó a segundo plano con la llegada de la medicina científica en el siglo V antes de Cristo, en lo cual se dedicó más que todo a la observación, y en los cuales se dieron avances muy importantes, como Aristóteles empezó a observar a los seres vivos, empezó a observar a los animales. Teofasto empezó a observar las plantas, cuáles eran las propiedades, cuáles propiedades curativas tenían, enfermedades se podían tratar. Y Hipócrates dio avances muy significativos en el área de la anatomía y la ginecología. Siguiente. Bueno, yo les voy a hablar ahora de las enfermedades en la antigua Grecia. En la antigua Grecia era muy común que se dieran plagas o pestes, y la más importante que podemos mencionar es la plaga o peste de Atenas, que se dio en el año 430 a.C., cuando se encontraba en guerra con la guerra penelopense. Se cree de que esa enfermedad se contrajo al recibir alimentos y medicamentos del exterior. También esa enfermedad se dio en el año 429 a.C. y el año 425 y 426 a.C. Se cree que la epidemia en Atenas se dio o se brotó en mayor magnitud en las ciudades más pobladas. Había tal cantidad de muertos que se dice que fue 1/3 de la población de Atenas, y los cuerpos eran cremados, y el ejército espartano, por miedo a contagiarse, por ver tantos cuerpos, se retiró en ese momento de la guerra en la que se encontraban. Además de esto, murieron gente de artillería ateniense, murieron marineros y murió su líder, que era Pericles. Se dice que después de esto, Atenas ya no volvió a ser de la misma manera en el ámbito, y gracias a esto también se cree que perdió la guerra. Algunos de los síntomas más importantes que se tiene con la peste de Atenas, o se tuvo en la época, fue calenturas, fuertes náuseas y fuertes diarreas.
Y otras enfermedades importantes que se pueden mencionar que se dieron en la antigua Grecia fue la fiebre tifoidea, enfermedades carroñeras producidas por perros y por pájaros, y el sarampión, entre otras. Ahora les voy a hablar de la influencia de la medicina de la antigua Grecia en la actualidad. Algunas de las características que se pueden mencionar en la medicina moderna, que aún se tienen de la medicina de la antigua Grecia, son las siguientes. El primero es el juramento hipocrático, que lo mencionó la compañera anterior. Este se da que para que todo persona practicante de la medicina sepa qué es los deberes que tiene que tener al ejercerlo. Este juramento se lee al graduarte en diferentes universidades. Otro aporte importante es que la medicina en la antigua Grecia fue la primera en hacer estudios anatómicos en animales y seres humanos. Y aunque la tecnología de la época era poco desarrollada, fue en Grecia donde se estableció el primer término de cirugía y se comenzó a dar hasta como se puede ver actualmente. Y como última característica que podemos mencionar, en la medicina de la antigua Grecia se destacaba de que se creía de que si una persona tenía una buena higiene y una buena alimentación, esto iba a evitar diferentes enfermedades, y actualmente aún se tiene ese concepto en la medicina moderna. Y como conclusión, la civilización antigua de Grecia era una sociedad que tenía como base central a toda manifestación como un castigo al ser. Esta época antigua fue un salto importante en la medicina que se profundizó en el saber del médico y la práctica, conllevando esto a que el ser humano no piense que una enfermedad es un castigo divino o algo que le dan los dioses, y se da la manera de poder conocer el cuerpo humano de manera lógica y científica para poder ir conociendo las enfermedades. Y bueno, muchas gracias por su atención.